Vamos a ver entonces este laboratorio de teoría de errores también. Y la experiencia para hoy es lo siguiente. Medida del volumen de un cuerpo de forma regular. Si vamos a tomar un cuerpo geométrico de forma regular, en este caso un cilindro, y vamos a hallar su volumen. Donde nuestro objetivo, ¿cuál es? Es el mismo que la anterior experiencia, como pueden ver, aplicar la propagación de errores en la evaluación de una magnitud física de acceso indirecto. ¿Por qué decimos que es indirecto? ¿De qué depende el volumen de un cilindro? Como podemos ver, el volumen de un cilindro depende de qué variables, del diámetro y la altura del cilindro, y también del pi, como pueden ver. Entonces vamos a tener que hallar, ahora sí vamos a hacer las dos tablas, para el diámetro, para la altura, y para pi vamos a tomar el error que habíamos calculado hace rato, que es muy pequeño, como ya saben. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, aplicar teoría de errores a estas dos magnitudes, y vamos a encontrar entonces el volumen, que es un acceso indirecto, porque depende de dos variables. Entonces vamos a empezar con el laboratorio. Para eso vamos a calcular lo siguiente. Vamos a decir que el diámetro va a ser el diámetro promedio como habíamos calculado en los anteriores laboratorios, y esto más menos el error debido al diámetro. Esto es el error medio del promedio, lo que les hablaba. Este es el error medio del promedio que se suma o se resta al promedio que se tiene. Entonces vamos a decir que el diámetro está dentro de ese rango. Tenemos que entonces hallar el mínimo valor, que va a ser con el signo negativo, y el máximo valor, que vamos a hacer con el signo positivo. Es decir, si el error del diámetro fuera 1 y el promedio fuera, por ejemplo, 5, entonces 5 menos 1, ¿cuánto sería? Sería 4. Y 5 más 1, ¿cuánto sería? Sería 6. Diríamos entonces que el diámetro está entre 4 y 6. A eso se refiere esto, el error medio del promedio. Nos dice el rango de variación del promedio. Si fuera 1, como les decía, si esto fuera 5 y esto fuera 1, entonces el mínimo sería 4 y el máximo 6. A eso se refiere, ¿sí? Esta forma de escribir el diámetro. Entonces tenemos que hacer eso también para altura, como pueden ver. Vamos a ir entonces directamente a calcular. También vamos a hacer para h, como les decía, vamos a hallar su promedio. Y ahí le vamos a dar el rango de variación de esa altura promedio. Aquí nos va a dar también un número. Entonces vamos a restarle al promedio y le vamos a sumar. Y ahí vamos a tener los valores mínimos y máximos en el cual está esta altura. Ahora eso va a depender mucho de las mediciones, como les iba diciendo. Ahora aquí lo que tenemos que ver es que esta fórmula depende de el diámetro y la altura. En este caso, el error del volumen entonces va a depender de esos tres factores, como les indica acá, así como aparecía en el laboratorio 2. G dependía de qué? Del error de pi, del error de L y del error de T. En este caso, el volumen depende de quién, del error que se comete en el valor de la constante pi, el error de la altura, el error del diámetro, y esto por 4. Entonces, de esa forma podemos hallar el error de volumen, porque recuerden que el error de cada una de estas variables lo vamos a hallar con la tabla, con el error medio del promedio. Pero el error para el volumen, entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Con esta fórmula. Entonces, esta es la fórmula para hallar el error del volumen. Entonces, vamos a definir al volumen, al final vamos a decir que el volumen real es igual al volumen promedio, más menos ese rango que vamos a obtener de esta fórmula. Y de esa forma entonces vamos a dar una conclusión, que el volumen tiene un valor mínimo y un valor máximo, que depende del promedio, y este error medio del promedio. Bueno, en este caso ya no es el error medio del promedio, sino que se obtiene con esta fórmula. Los materiales a utilizar para este laboratorio son los siguientes. Deberíamos tener acá un pie de rey. ¿Alguien conoce este instrumento? O calibre también se llama, o vernier. ¿Alguien lo ha visto en su colegio alguna vez? Sí, Muy bien. ¿Saben cómo se utilizan las mediciones? ¿Se acuerdan? sí. Muy bien, entonces vamos a poder entender mucho mejor. Y los que no, lo vamos a aprender aquí, sí, vamos a practicar. Este es uno de los instrumentos que usamos en el laboratorio para realizar mediciones de distancias. En este caso, vamos a usar el vernier. Vamos a medir el volumen de este cilindro. Vamos a medir en sí su diámetro solamente, porque esto es solamente para medir distancias. En este caso, este tiene un alcance de 15 centímetros. Entonces, esta estructura de madera lo vamos a medir, este cilindro, su diámetro y su altura, como indica acá, diámetro y altura. Entonces, imagínense que tienen que ir a medir el diámetro y la altura de estos bloques de cilindro. Obviamente, solamente hay un cilindro, ¿sí? Y hay varias personas que van a ir a medir. Como les decía, cada alumno va a obtener un diámetro y una altura. Obviamente, algunos encontrarán el mismo resultado y otros van a obtener un resultado diferente. Pero ¿por qué vamos a utilizar este instrumento?
¿Por qué? Porque es más preciso que usar un simple flexómetro o una regla. Este les va a dar una precisión de 0.02 o 0.05 y hasta 0.02. Es decir, vamos a tener mayor precisión al realizar esta medición con este instrumento pie de rey. Ahora, si quieren realizar otro instrumento para tener mayor precisión, existen otros que ya son mucho más sofisticados, les darían mayor precisión. Pero en este caso no, solamente vamos a medir con el vernier el diámetro y la altura. Para eso deberíamos conocer cómo funciona este vernier. Tiene partes, ¿sí? Con esta parte, las mordazas para exteriores, deberíamos medir el diámetro, es decir, aquí debería estar el cilindro en esta parte. Y nos vamos a fijar en este caso cómo vamos a medir esta parte, ¿sí? En un momento vamos a aprender cómo se mide. Primero aprendamos las partes. Esta es la mordaza para medir los diámetros en este caso. Pero ¿qué sucede si queremos medir el diámetro o alguna otra distancia por interior? Entonces tendríamos que usar esta parte. Como pueden ver, todo esto es un solo conjunto y esto se desplaza, esta partecita. Más adelante vamos a ver una simulación donde van a ver cómo funciona. Esto es para interiores. Este es el tornillo de fijación. Es simplemente para ajustar esta parte. Ahora esto, como les decía, se desliza. Entonces, ¿cómo hacemos para que se detenga y no se mueva más? Con esto, con un botón de acá, de ajuste. Pero toda esta reglita, como pueden ver, aquí hay una reglita menor, se llama nonio. Esta es la regla principal, este es el nonio. Estas son las escalas graduadas. La mayoría de los vernier tienen en esta parte en milímetros o centímetros y acá arriba en pulgadas. Podemos medir en pulgadas o en milímetros, como indica acá. Y esta parte sirve para medir profundidades. Veamos un claro ejemplo acá. Lo que les decía, las mordazas son para medir por exterior. Por ejemplo, esta tuerca. Y estos, los pequeños de acá, las mordazas interiores, sirven para medir por el interior. Por ejemplo, esta llave, quieren saber cuánto es la distancia que tiene, entonces utilizan estas partes del vernier para medir sus interiores. O si quieren medir, en este caso, la escalonada o en este caso la profundidad, deberíamos usar esta partecita. Obviamente, si esto se desliza, esto también sale, ¿sí? En cualquier momento, la distancia que está midiendo esto es igual a lo que tiene acá y lo que tiene esta parte. Ambos se mueven y ambos marcan la misma distancia. Entonces, para medir profundidades, por ejemplo, tienen ahí esta sección, quieren medir cuánto es su profundidad, entonces deberían acomodar esta parte en la parte de arriba, de forma perpendicular a este plano, y de esa forma medirían su profundidad. Entonces, este aparato nos sirve para realizar esas tres principales mediciones, y también para esta, que vamos a ver acá, que es de medida de escalones. Supóngase que esta es una sección, fíjese, tiene tres, en este caso tres secciones, la de azul más oscura, la ploma y la de plomo más claro. Si quieren medir cuánto es esta parte del plomo del que está en la parte media, deberían colocar el vernier en esa forma, esta parte de acá, apoyado al piso de la primera sección, y donde cambie ya de sección con esta parte de la mordaza interior, esa sería su referencia. Entonces, esa distancia ya estaría siendo medida de esa forma, desde el inicio del vernier hasta la primera, en este caso la mordaza de interior, la que está más alejada. De esa forma, entonces, se miden estas diferentes cuatro formas de usar el vernier. Entonces, pero ¿cómo lo medimos? Lo que les decía, esta es la regla principal, y este es el nonio que les decía. Lo que tienen que hacer es muy simple. Fijarse esto primero, el número 0 del nonio. Fijarse dónde llega. Aquí, como pueden ver, está en centímetros. Aquí tenemos 1 centímetro. Y este es el número 2. Tenemos hasta acá 2 centímetros. Dentro de este centímetro, ¿cuántos milímetros hay? Hay 10, como pueden ver aquí hay 10 divisiones. Entonces tienen que fijarse ustedes dónde llega el 0, hasta dónde llega a pasar el 0. Como pueden ver aquí hay 2, ¿cierto? Hay 2. Y aquí hay 1 milímetro, como pueden ver. Pero pasa el segundo milímetro, ya no pasa, porque el 0 ya está antes de ese segundo milímetro. Entonces lo que podemos afirmar es que es 2 centímetros más 1 milímetro más ¿cuánto? Una vez que han identificado que son 2 centímetros, en este caso 21 milímetros, lo que se hace es fijarse cuál de estas líneas coinciden, es decir, cuál de estas líneas del nonio coincide con alguna línea que está en la parte de la regla normal. Entonces, ¿cuál de estas líneas coincide con la de arriba? Precisamente son estas las que están marcadas con celeste. Esta, la 2. Aquí es muy importante también ver cuántas divisiones tiene el nonio. En este caso, ¿cuántas divisiones tiene? Tiene 10. Entonces, ¿cómo obtenemos el resultado final? Lo vamos a anotar aquí. La medida que se efectúa entonces es igual a 21.
¿De dónde sacamos ese 21? Lo sacamos de esta parte, lo que les decía. Vamos a contar cuántos milímetros hay. Hasta acá, fíjense que el 0 llega a pasar hasta el 21 milímetros, ¿cierto? Aquí es 2 centímetros, es decir, 20 milímetros, pero más este de acá sería 21 milímetros. Entonces anotamos esos 21. Luego nos fijamos, como les decía, cuál de esas líneas coincide con alguna de arriba. Vamos a anotar la que mejor coincida en este caso. Fíjense que esta también está a punto de coincidir, esta también podría ser, pero ustedes tienen que tener ahí el criterio de ver cuál de ellos son los que se aproximan más. En este caso son estos dos. Entonces, ¿cuánto es su valor? Es 2. Pero ¿cuántas divisiones tiene esto? Es decir, ¿en cuánto está dividido esta reglita del nonio? Está dividido entre 10. Entonces, este 2 deberíamos dividirlo entre 10. De esta forma, anotarlo acá. 2 que se obtiene en la reglita del nonio, dividido entre ¿cuántas divisiones hay? Hay 10. Entonces deberíamos sumarle esto. 21 más 2 sobre 10 nos da 21,2 milímetros. Fíjense que estamos ya teniendo mayor precisión gracias al nonio. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a continuar. Como les iba diciendo, depende de las divisiones, todo esto del nonio. Ahora entonces vamos a realizar aquí lo que es el laboratorio. Lo que vamos a hacer es medir la distancia, en este caso el diámetro y la altura. Pero para esto vamos a practicar un poco lo que es el vernier. Vamos a irnos al simulador. ¿Pueden ver la imagen que estoy compartiendo? ¿Cuál imagen? Enseguida, por favor. Esta de acá, ¿pueden verlo? El Sí, vernier. Sí, sí, se sí, ve. ahora sí. Miren, este es un simulador de vernier para que ustedes practiquen. En esta página lo pueden encontrar. Es un simulador www. Stefanelli Engineer, supongo que dice Engineer, de Brasil, ¿sí? Aquí ustedes pueden usar este simulador y desplazarlo. Como les iba diciendo, esta es la forma, perdón, de usar el vernier. Ahí marca 0, como pueden ver. Este simulador lo bueno es que nos da el resultado exacto que deberíamos apreciar nosotros. Sirve para practicar, como les iba diciendo. Entonces, fíjense que ahí marca 0. ¿Qué pasa si nosotros abrimos este vernier y aquí está la sección que queremos medir? ¿Cuánto deberíamos leer? Aquí nos indica cuánto deberíamos leer, 16,65. Lo que les iba diciendo en un inicio. Aquí, ¿cuántas divisiones tiene? Tiene 50 divisiones, ¿sí? Solo que aquí tiene una presión de 0,5 milímetros. En este caso tiene, perdón, 20 divisiones. ¿Cuántas divisiones tiene? Como pueden ver. ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Cuántas líneas hay? 20, ¿cierto? 20. 20. Quiere decir que vamos a tener una precisión de ¿cuánto? 0,5. Por eso es que aquí aparece con 5. Y esto va a ir variando de 5 en 5. Es decir, solamente aquí va a aparecer 65, 70, 75 y todo eso. Vamos a desplazar un poquito más. Como pueden ver, va variando de 5 en 5 solamente. Porque esa es su variación, como les iba a mostrar en esa tablita. ¿Se acuerdan que había variación de 0,1, 0,5 y 0,02? Depende de la división del nonio. Ahora, lo que les iba diciendo aquí, por ejemplo, nos dice que vemos 16,35. Veamos si es efectivamente eso. Vamos a ver cuántos milímetros hay acá. Fíjense que aquí está 15 y aquí 16 y efectivamente el 0 llega hasta el 16, pero también se desplaza un poco. Entonces, efectivamente es 16, pero ¿cuántos decimales existen? Tenemos que ver, como les iba diciendo, cuál de estas líneas coincide mejor con la que está arriba. La primera, esta sería 0,5, no coincide. Esta que es 1 tampoco coincide bien. ¿Cuál Con es la el que 3. coincide bien? El El 3.5. 3, ¿cierto? Aquí es 3, como pueden ver, pero aquí es 3,5 y este va a ser 4. Aquí sería 4,5, aquí 5, 5, 5 y así sucesivamente. Como pueden ver, es el 3 el que efectivamente coincide mejor. Y por eso aquí nos dice que es 16, los 16 milímetros más, ¿cuánto? Aquí leemos, esto es 10, 20, 35 y lo anotamos en esta parte. Entonces eso es lo que tienen que hacer. A ver, fíjense cuál línea posiblemente coincidiría también casi perfectamente. Esta, ¿cierto? La del 4. Entonces va a depender, como les iba diciendo, de la apreciación de cada uno.
Entonces, si lo movemos también a esta parte, obviamente no se fijen a ver, no se van a fijar esta parte, sí, por favor, donde nos indica el resultado. Simplemente quiero que se fijen la regleta y alguien me diga el resultado. Pero no se fije el resultado, es simplemente para ver si ya pueden calcular. Ahí, fíjense, ¿cuánto da, según ustedes? Sin fijarse en lo de abajo, por favor. Vamos a hacerlo conmigo esta vez. Tenemos 20 milímetros acá, aquí tenemos 30. Llega a los 30, nos fijamos acá en el cero. No llega a los 30 milímetros, llega a los 29, como pueden ver. 29 y algo. Nos falta entonces ahí los decimales. Entonces nos fijamos cuál de estas líneas coincide mejor. A ver, cuál coincide. Este más o menos coincide, pero no. Este también se La del aproxima. 30. La del Del 30. 2.5. 2.5. 2.5 a 30, ¿cierto? La del 3. Sí, aquí habrían estos dos. 2.5 a 30. Entonces el simulador nos dice que es 30. Como pueden ver, ustedes podrían fallar ahí entre 25 y 30, pero tampoco podrían fallar con 4, ¿cierto? Los demás ya se desplazan mucho más. Entonces, esa es la fórmula, esa es la forma de ver o usar este vernier. Hay otro instrumento, el micrómetro, que ya es mucho más preciso, nos da ya otro dígito más acá de precisión. Pero eso ya es para objetos que necesitan mucha precisión, en este caso ya sería para las partes de los motores. ¿Saben qué partes tienen los motores, cierto? Tienen pistones, tienen, ¿qué más? Tienen muchos otros objetos ahí adentro y eso sí tienen que tener mucha precisión. Esto nos da dos cifras de precisión de 0.5. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda del uso del vernier? ¿Algún comentario? Bien, entonces esto es lo que les decía. ¿Cuántas divisiones tenía ese vernier? Tenía 20. Entonces su precisión era de 0.05 milímetros. Entonces depende de eso. Ahora vamos a ir ya a lo que les decía. Vamos a realizar la medición del diámetro y supongamos que obtuvimos estos resultados en centímetros. Como pueden ver, estos resultados están con dígitos de ¿cuánto de variación? De 0,1 milímetro. El vernier no calcula así, no hace esos cálculos. Ya les dije que tenía que ir variando aquí de 5 en 5, ¿cierto? Pero vamos a suponer que estas son las medidas, simplemente por fines prácticos. Yo ya les voy a dar datos reales. Vamos a suponer las medidas simplemente para acelerar el cálculo, que son estas, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace con ese conjunto de datos? Se halla el valor Se lo más suma. probable. Se lo suma, exacto, se lo divide entre la cantidad de datos. Y Deberían ser 10. Eso ya depende de cada uno, ¿sí? Si son muy exigentes, van a tomar 10 ustedes mediciones. Ahora, si quieren solamente practicar, 5 está bien. En la vida real se toman muchos otros datos, ¿sí? A veces hasta 100 datos cuando se habla, digamos, de industrias, como por ejemplo medir el peso de las bolsas de fideo, por ejemplo, de esas de 1 kilo. Tienen que tomar mediciones de varias muestras para sacar un dato ya en su tabla todo ordenado. Y eso es mucho más avanzado, ¿sí? Vamos a hacerlo con fines prácticos, solamente 5 mediciones, como les iba comentando. Vamos a tener este promedio. ¿Qué es lo que se hace? Error aparente, ya saben cómo se calcula, es el promedio menos esta medición, el promedio menos esta medición, y así sucesivamente vamos llenando ese cuadrito. Toda esta parte ya ustedes saben cómo calcularlo, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se llega a estos resultados? Del dato en conjunto, es decir, cuando hallamos el error cuadrático medio, ya estamos hablando de todo el conjunto de datos. No estamos hallando un error que represente a toditos. Entonces, obtenemos este resultado. Pero lo que nos interesa es este, como les iba diciendo, el error medio de promedio, y este es el resultado que nos dice en cuánto debería variar esto, que es la media. Debería estar entonces entre, ¿cuánto? Entre promedio más este error medio de promedio. Debería ser 8.024, que es el promedio, y anotar aquí el error medio de promedio. Es decir, el diámetro para nosotros entonces está entre este valor más menos 0.035 de error. Debería estar dentro de ese rango del 60% de los datos. Si es así, entonces estaríamos obteniendo buenas mediciones. Y si no está dentro de ese rango estas mediciones, quiere decir que deberíamos mejorar las mediciones y descartar obviamente los errores que estén, algunos datos que estén muy alejados. Ahora lo que les iba diciendo, vamos a calcular el error absoluto del promedio. Como pueden ver, aquí hay el error absoluto, este de acá, pero es de una medición. Es decir, estos resultados son de cada medición. Estos son los errores absolutos de cada medición, pero este es el error absoluto del promedio, es decir, de todo el conjunto. ¿Cómo se lo halla?
es igual al error medio del promedio, dice, es decir, es igual a este resultado. Si queremos hallar el error relativo del promedio, es decir, de todo el conjunto de datos, es decir, del promedio, deberíamos dividir ese error medio del promedio entre el diámetro promedio, y entonces vamos a tener este resultado. 0 más menos 0,00436, entonces ese es su error relativo del promedio. Y por último se puede hallar el error porcentual de promedio, es decir, de todo el conjunto de datos. ¿Cuánto de error hay en porcentaje de todo el conjunto de datos? Aquí nos dice que hay más o menos 0,4%. Y aquí se puede apreciar eso. Noten que estos Una son los errores. pregunta. ¿Sí? Como les iba diciendo, este es el error que debíamos obtener de todo el conjunto del promedio. Aquí, como pueden ver, tienen el error promedio de cada una de las mediciones. ¿Cuánto es acá? 1%, 0,5, 1,3%. Todos están entre 1 y 0,5%. Y del promedio, fíjense que también está entre ese valor. Está más o menos entre 0,4. Nos dice entonces que el conjunto de datos más o menos tiene ese error en porcentaje. Entonces, ahora sí vamos a calcular el siguiente de la altura. Vamos a hacer los mismos cálculos. Vamos a suponer que tenemos esas medidas. Vamos a hallar la media, luego el error absoluto de cada uno de los datos. Vamos a hallar su cuadrado de ese error absoluto, el error relativo y el error porcentual de cada una de las mediciones. Y a partir de ahí vamos a hacer los cálculos para el conjunto de datos. Vamos a hallar el error cuadrático medio con esa fórmula. Luego vamos a hallar el error medio del promedio que nos sale 0,0538 y esta es la altura. Entonces aquí, ¿cómo se lo anota? Vamos a decir que h es igual al h promedio, que es 5,394, más menos esto, el error medio del promedio. Y listo, esa es la altura entonces que vamos a tomar nosotros. Y ahí está el error absoluto del promedio, que es igual a ese resultado, 0,0538. Eso lo tomamos y lo dividimos entre el h promedio. Aquí está el h promedio de acá. Y obtenemos más menos 0,0997. Ese es el error relativo de promedio, es decir, de todo el conjunto de datos. Y finalmente tenemos el error porcentual del promedio, que nos va a dar 0,97%. En este caso es un poco más alto que el anterior. ¿Y eso por qué? Porque fíjense que estos datos van desde el 2% negativo y 1,5, 0,07. En este caso los errores porcentuales, como pueden ver, están más dispersos. Noten que los datos, ¿cómo van variando de acá? 5.2, fíjense que es el dato mínimo. 5.2 es el dato mínimo. ¿Y cuánto es el máximo? 5.5. Como pueden ver, los datos están muy separados de sí. 5.2 a 5.5 hay mucho error. Por eso es que aquí nos dan esos resultados. Esto es lo más importante de cada medición. Cómo se están distanciando cada uno. Este es el máximo, 2,8%, y este es 0,0%. Entonces, eso nos indica el error porcentual de promedio para este caso. Ahora, una vez que ya tenemos estas mediciones, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir a calcular el volumen, porque ese era nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, el volumen está dado por estos resultados, el promedio del diámetro, el promedio de la altura y el valor de pi. Vamos a tomar entonces esos promedios y vamos a calcular el volumen. El dato de pi directamente es el de calculadora, y ahí está, 272,76 centímetros cúbicos. Ahora, su error relativo es esta la fórmula para hallar el error del volumen. ¿De qué depende? Del error de pi, que vamos a ver cómo lo calculamos, ya hemos visto hace rato, pero vamos a asumir que es 0 porque les había dicho que era un número muy pequeño, ¿cierto? El error de h ya lo tenemos calculado, ¿cierto? El error de d también ya lo tenemos calculado, y estos son los datos. El error medio del promedio de h, el error medio del promedio de d. Entonces, de esa forma encontramos el error del volumen, que es 0,088. Y listo, ya podemos decir que el volumen del cilindro entonces va a estar entre esto. El volumen promedio más menos su error del volumen, que es este de acá, 0,08 centímetros cúbicos. Y entonces ya tenemos el volumen. Cuando ustedes entonces estén realizando, digamos, hallar el volumen de ese cilindro, deberían decirles que debería variar entre este rango, más menos esta cantidad. 272.76 más menos 0,888. Listo, entonces ya tenemos el volumen y este es su cuestionario.